de nuestra demanda tiene los apartados siguientes: la parte introductoria, que tiene esa parte de la parte de la identificación de la persona que promueve la demanda, eh, la dirección que se ejerce, el abogado director, la dirección para recibir notificaciones, la parte a quien estamos demandando, el lugar donde le podemos notificar. Luego tenemos los hechos, donde se relata la historia del problema que pues estamos poniendo en conocimiento del juzgado, del órgano jurisdiccional competente, ¿verdad? Y luego de eso, pues tenemos lo que es el fundamento de derecho, tenemos las pruebas, tenemos las peticiones que pueden ser de trámite y de fondo, o se puede hacer solo un solo título en cuanto a las peticiones. Lo único es que hay que irlas colocando de manera ordenada. Por eso decía yo que se acostumbra a colocar dos apartados de peticiones, una de peticiones de trámite y una de peticiones de fondo. Es un poco, considero, pues más práctico, aunque no es obligatorio, porque la ley nos señala que deban de haber dos apartados de peticiones. Pero como les decía, diría yo que casi el 90% de abogados ingresan sus memoriales, sus demandas con los dos apartados, tanto sus peticiones de trámite como las peticiones de fondo. Las peticiones de trámite, ¿por qué? Porque estas pues van a resolver todo lo que es, se va a solicitar en esas peticiones todo lo que es más urgente, más inmediato, y algunas cosas que pueden ir un poco, pues, más allá, de carácter, diríamos, intermedio, y las de fondo, pues, es cuando ya estamos pidiendo, pues, que se resuelva el fondo del asunto. Entonces, luego de ello, pues, de esas peticiones, pues, tenemos las citas de leyes, tenemos la número de copias que acompañamos, la fecha, la firma del solicitante, del abogado director, su sello y los timbres. Siempre es bueno estar repasando estas fases que contiene apartados que contiene la demanda, para que nosotros vayamos grabando mentalmente, pues, estas circunstancias. Hoy pues tenemos a la vista pues otra demanda, de la cual pues vamos a ir viendo pues algunos extremos que se presentan en la misma. Lo importante pues en sí no son tanto los hechos, porque los hechos pueden ser diversos, diferentes circunstancias que pueden darse dentro de un proceso de demanda en cuanto a lo que son los divorcios en la vía ordinaria. Acá pues vemos pues que se está identificando al juzgado directamente al que va dirigido. Aquí esta es una demanda que pretende la anulabilidad, pero previo a algo más importante es la calidad con que se actúa. Entonces, la señora María Jocabet Ramírez, acá pues todos son nombres ficticios, ¿verdad? Aquí estas demandas pues yo las voy arreglando para que no aparezcan personas directas reales dentro de esta demanda. Entonces coloqué este nombre y lo identifiqué y se expresó lo siguiente, que pues la señora María Jocabet Ramírez, de la calidad con que actúa en representación del señor Gustavo Gabriel Ramírez y Ramírez, y pues se consignan los
los datos y se indica la calidad con que se actúa. Y pues lo está acreditando con un testimonio de la escritura pública número 14, la cual contiene mandato general con representación. Da todos los datos ahí ante quien pues se autorizó este mandato, y algo importante también es hacer ver dentro de esa parte expositiva que ese mandato ya se encuentra inscrito en el registro electrónico de poderes del Archivo General de Protocolos del organismo judicial, al número, eh, que ahí se indica. Como les digo, pues yo lo fui arreglando a manera de que no aparezcan las personas que fueron parte directamente dentro de este proceso. Pero esto es importante, ¿por qué? Porque hay que hacerlo constar en el escrito de demanda, porque al momento que el juez va a revisar la demanda, va a ir cotejando tanto la demanda como con el documento que se está haciendo mención. Y entonces el juez va viendo la demanda y va viendo si el mandato está en orden y si contiene esas facultades que se le están confiriendo para representar a esa persona dentro de ese juicio. ¿Por qué? Porque al leerlo va a ver si esa persona le otorgó las facultades para las cuales es su deseo pues que le represente. Y entonces acá pues habla de que también pues actúa bajo la dirección y procuración de la abogada. ¿Por qué? Porque la persona a quien le extendió el mandato no es abogada. Entonces, si esa persona mandataria, acá pues podríamos decir que esta persona que está promoviendo la demanda y quien es la mandataria, está representando al señor Gustavo Gabriel Ramírez Ramírez, son hermanos, miramos los apellidos, ¿verdad? Entonces, pero no es abogada ella, y entonces necesita que un abogado siempre le dirija, porque si se presentara ella por sí sola, no se le va a dar trámite a la demanda. Entonces, vamos viendo estos extremos porque se pueden dar varias situaciones. Y ahí pues estamos señalando lugar para recibir notificaciones y citaciones, y vemos que se señala esa dirección dentro del perímetro que la ley indica. Y pues ya indica cuál es el motivo de la comparecencia. Y indica que comparece a promover juicio ordinario de anulabilidad de matrimonio en contra de la señora. Pues ahí vamos inventando nombres, ¿verdad? Para ir, lo importante pues es ir conociendo de estas circunstancias que se van dando en las diferentes clases de demanda. Entonces aquí lo que queremos es que se lleve a cabo pues a través de un juez competente la juicio ordinario de anulabilidad de matrimonio en contra de tal señora, y pues dice de quien desconozco su residencia, pero puede ser notificada en la dirección que ahí se apunta. Y nosotros pues ya sabemos de que en el artículo 61 que ustedes van cotejando ahí, pueden ver pues de que es necesario colocar esa circunstancia que si se ignora la residencia. Si se conoce, pues directamente hay que consignarlo de esa manera, pero si no, pues el numeral 5 del artículo 61, ustedes pueden ir viendo en sus leyes, ¿verdad?
que nos indica nombres, apellidos y residencia de las personas de quienes se reclama un derecho. Si se ignorare la residencia, se hará constar. Entonces, aquí pues lo estamos haciendo constar para los efectos legales, porque de no ser así, pues puede sufrir la demanda previos que, como decíamos, lo que nos hace es retrasarnos nuestra demanda. Siempre recordarle a los compañeros que estén debidamente conectados, apagados sus micrófonos al momento de la exposición y encendidas sus cámaras para la verificación de su asistencia y ver pues directamente que están participando y están presentes en la clase. Entonces ya nos vamos a la relación de los hechos. Y pues como no estoy para leerles toda la demanda, sino que ustedes también la van leyendo ahí y posteriormente pues en la tarde pues yo se las envío a los auxiliares y ellos se las van a enviar a ustedes. Entonces yo les platico cómo es el caso para no leerles tanto, más ustedes pues si pueden ir leyendo ahí, pues aquí la situación resulta que esta persona que se casó, pues tuviera una relación de noviazgo, pues hacen ver acá y explica el demandante que pudo ver actitudes raras de la señora. Pues tuvieron una relación de noviazgo, dice, de 3 años, pero que decidieron contraer matrimonio notarial. Y al momento de celebrar el matrimonio dice que comenzó a ver pues con un estado de ánimo pues como distinto a la novia, ¿verdad? Pero pensó que era pues el nerviosismo pues de la situación del matrimonio y que pues era una situación normal. Y que, pero al transcurrir el tiempo, ya haciendo vida en común, esa conducta pues se fue como aumentando. Y tanto así por la situación de la forma de vida, ¿verdad? Porque cuando uno es soltero, pues si ya pasa a ser casado, pues ya las circunstancias cambian y se van conociendo la pareja y entonces pues siempre hay cambios, ¿verdad? Pero él veía un cambio bastante importante en la señora y entonces comenzó a indagar pues por otros medios y de alguna manera por algún vecino, por algún conocido, pues tuvo conocimiento que ella pues desde antes padecía de algún problema de carácter mental. Y ante eso, pues, él pues se sintió afectado porque la señora, ya sabiendo que padecía de esa afectación, pues no se lo hizo de su conocimiento. Y entonces, pues, él consultando, pues, personas que le pudieran dar, pues, una guía para ver qué podía hacer en esas circunstancias. Por lo que él decidió, ya tomando una decisión legal, decidió iniciar pues este proceso de anulabilidad de matrimonio y se fundamentó en el artículo 145, anulabilidad del matrimonio. Ustedes lo pueden ir viendo ahí en su código, que nos habla de las causas que pueden llevar a este tipo de solicitud. Entonces el artículo pues nos indica que la anulabilidad del matrimonio, es anulable el matrimonio
Y nos habla en lo que es el numeral 3 de cualquier persona que padezca incapacidad mental al celebrarlo. Es decir, que esta persona, pues cuando llegó a contraer matrimonio ya padecía esa enfermedad y no lo puso en conocimiento del cónyuge varón y pues esta pues se determina como una causa para solicitar esta clase de anulabilidad del matrimonio. Licenciado, una pregunta. Sí. Aquí se manifiesta que tiene un problema mental, pero el señor tiene que demostrar que realmente tiene un problema mental, licenciado, porque ella puede poner una excepción de que no, que solo son chismes, porque realmente aquí indica que estuve indagando, pero el que tiene que dar un resultado no tendría que ser un psiquiatra, licenciado. Sí, compañera, me parece bien su observación y lo vamos a ir viendo ahí. Recuérdese que una demanda, pues todos tienen ante la ley, pues el derecho de petición y cualquiera, pues puede promover una demanda en cuanto a lo que se pueda considerar afectado. Y entonces, pues ya va a ser dentro del juicio, donde a través de todos estos hechos, los medios de prueba, se va a llegar a una decisión, la cual el juez la va a tomar precisamente no solo por el dicho de esta persona, porque aquí estamos viendo ahorita qué es lo que está diciendo el demandante, ¿verdad? Y vimos que el demandante está compareciendo, el que comparece es su representante, es su mandatario, ¿verdad? Y voy mencionando eso para que se vayan ubicando también, ¿verdad? Que hay situaciones que la ley marca que las personas, si no quieren comparecer directamente a los procesos, pues pueden comparecer a través de sus representantes legales, como en este caso que estamos viendo, que es una hermana, ¿verdad? Y vamos a hablar de eso también un poco más a fondo sobre esa representación que se está ejerciendo. Y entonces aquí ya está haciendo él algunos apuntes en cuanto a las normas que se refieren a este tipo de circunstancias. Y entonces él sigue explicando pues sobre esta norma que le respalda para poder solicitar este tipo de proceso. Y ya va pues dentro de los hechos pues haciendo alguna inclinación en cuanto a lo que es su petición. Y pues ya arriba su fundamento de derecho y pues precisamente nos hace ver como fundamento ese artículo que ya hemos dado lectura. Y también importante el artículo 96 que nos indica que las contiendas que no tengan señalada tramitación especial en este código se ventilarán en juicio ordinario. Esto pues es importante porque este tipo de juicio ustedes no lo encuentran en el Código Procesal Civil y Mercantil dentro de un listado como otras clases de juicios como los juicios orales, juicios sumarios, juicios ejecutivos que son más específicos y los de jurisdicción voluntaria, que también es un tema distinto. Y entonces, pues ya vamos con lo que decía la compañera, los medios de prueba, pues lógicamente si se casaron, pues su certificación de matrimonio, ¿verdad? Y el primer testimonio de la escritura pública número 14, la cual contiene el mandato general con representación realizada ante los oficios. Ahí explica todo esos datos que nosotros debemos colocar del mandato. La declaración de parte, ¿verdad? Aquí está pidiendo el señor otro medio de prueba, que es la declaración de parte, que declare la cónyuge mujer, pues a efecto, pues a través de esa declaración, pues el juez obtenga elementos que le van a servir para tomar la decisión, ¿verdad?
muchas veces pasa que cuando se llama a una persona, eh, como en este caso y también en los casos de interdicción que vamos a ver de la declaratoria de interdicción, eh, se llama a las personas a declarar eh, cuando el juez comienza a a formularle las posiciones o preguntas, pues ya el juez desde ahí va notando si la persona es eh, normal o si está padeciendo pues, de algún trastorno, ¿verdad? Y pues también es importante que se vaya a probar que esa persona padece esos trastornos eh, desde antes del matrimonio, ¿verdad? Porque si fueren después del matrimonio, pues serían otras circunstancias, ¿verdad? Que sería de que en su momento podría analizarlas el juez, pero ahorita estamos viendo pues que él está haciendo verte y ha tenido noticia que esos trastornos ya venían desde tiempo atrás, ¿verdad? Y tal como vimos ese artículo, respalda a la persona que está demandando porque no tuvo noticia de esas circunstancias de las que padecía la señora, ¿verdad? Y entonces también por testigos que en su momento oportuno van a ser llamados para ser preguntados precisamente sobre circunstancias que hagan ver que esa persona ya padecía de esta enfermedad. Y aquí pues cita qué testigos está proponiendo. Dictamen de expertos. Entonces aquí vamos donde la compañera nos indicaba que no era solo de que la persona dijera sobre esos trastornos, ¿verdad? Sino que van a intervenir, van a intervenir. Eh, entonces, vemos acá un psicólogo clínico, ¿verdad? Pues, experto está siendo propuesto por la parte demandante. Eso, pues, pues, no es suficiente, pues, solo con el experto que propone la parte demandante, sino que el juez también manda a practicar los exámenes que estime necesarios, pues, al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, ¿verdad? Y si así lo quisiere, la parte demandada, pues también podría pedir, pues también en su defensa, proponer un psicólogo o un psiquiatra para que procedan a hacer estos exámenes oportunos que van a servir para llegar a una decisión final. Entonces vemos ahí que esas pruebas que se van ofreciendo dentro de la demanda van buscando pues precisamente determinar la veracidad de esa demanda, de esa pretensión, ¿verdad? Presunciones legales y humanas que Licenciado, muy buenos días. Sí, licenciado, perdón, una pregunta. sí. En el caso de que, por ejemplo, la señora no supiera de su padecimiento, no supiera que tiene problemas mentales y durante el matrimonio se enteran, ¿se puede ir a plantear todavía la anulabilidad del matrimonio, perdón? Como la demanda, en este caso, pues el señor presentó estos hechos, ¿verdad? Ya si a usted la señora le busca a usted para que le defienda y le cuenta pues una historia distinta en la cual ella expresa que ella no padecía de esa enfermedad, sino que fue a partir ya después de que contrajo matrimonio a los días o pues qué sé yo, a los meses, pues ya las circunstancias cambiarían, pero ya al momento de contestar la demanda, entonces el juez se enfocaría en ver las dos posiciones, tanto
la demanda como la contestación misma, ¿verdad? Que sería pues en sentido negativo, y pues ya usted como abogado pues en la contestación pues usted abordaría todos estos temas que la señora le mencionara, ¿verdad? De que ella pues nunca había padecido esa enfermedad, que fue hasta tal tiempo ya cuando estaba casada. Entonces, de igual manera pues se harán necesarios todos estos exámenes, ¿verdad? De intervención de estos expertos en psicología, en todo esto de la psiquiatría, para llegar a una decisión, ¿verdad? Por eso decía yo que esta es la circunstancia que se presenta, pero al contestar la demanda, pues ya las circunstancias pues pueden ir cambiando, pero estamos en este primer momento que estamos recibiendo la demanda y estos son los hechos que conocemos y son las pruebas que hasta el momento tenemos. Entonces, el juez, tienen que ustedes que tener presente que no va a resolver solo con lo que diga, con lo que se exprese en esa demanda, ¿verdad? Porque nosotros, lamentablemente, ahí vemos en las redes sociales muchas personas que comienzan ya pues a sentenciar a las personas que son señaladas de determinadas circunstancias y ni siquiera han sido llevadas ante un juez, ni siquiera se les ha promovido una denuncia, una demanda seria, un debido proceso. Y lo más lamentable es de que lo ve uno muchas veces hasta en personas que pues ya son profesionales, pues y en nuestra área de abogados, ¿verdad? En nuestra rama. Nosotros mismos somos los primeros en defender el debido proceso. Aunque esa persona ya parezca que va a ser condenada, aunque miremos ahí en la televisión que todos los días están pasando que hizo esto, que hizo lo otro, pues qué lamentable si lo hizo, ¿verdad? Qué lamentable. Tampoco podemos decir que no lo hizo, porque hasta ese momento no se sabe, pero no podemos como lanzar comentarios como los que se hacen. Entonces, decía esto, ¿por qué? Para que tomemos en cuenta que siempre va a ser importante que estén planteadas las dos circunstancias, la demanda y la contestación, porque a través de esas dos posiciones, el juzgador va a ir tomando las decisiones y, lógicamente, como vamos viendo, va a ir diligenciando esos medios de prueba que se le están poniendo en su conocimiento. Y recuerden que también los jueces de familia tienen capacidades suficientes para poder pues acceder a diferentes medios de prueba que consideren importantes para llegar a la verdad. Y pues ya vamos con nuestras peticiones de trámite. Y ahí pues como vemos pues nuestras peticiones van en ese sentido solicitando que se vaya resolviendo lo más inmediato, ¿verdad? Se vaya formando que se tenga por recibida, pues hay varias formas de redacción, ¿verdad? Que se tenga por recibida la presente demanda en vía ordinaria, que promuevo en contra. Hay quienes las hacen más formales, con más contenido, otros las hacen más limitadas, pero lo importante es ir resolviendo, es ir haciendo estas peticiones. Que se tome nota de la calidad con que actúo y ya vimos acá que está actuando a través de un mandato general especial, decía ahí. Sin embargo, esta demanda, como no tenemos a la vista en este momento el mandato para establecer si cumple con los requisitos de ley, ¿qué dirían ustedes que tendría que tener como elementos esenciales ese mandato que se otorgó el señor a la hermana para que promoviera su
su demanda de anulabilidad. Un requisito muy importante que señala la ley, ¿quién se recuerda? Ya hemos platicado sobre ello, ¿verdad? Alguien que se recuerda qué requisito tendría que tener fundamentalmente ese mandato para que pueda comparecer, ya sea la hermana o el abogado directamente como mandatario. Ahí pues ya es a decisión del solicitante, del principal solicitante, ¿verdad? En este caso el señor, sí designa directamente a su hermana para que comparezca, o si le otorga el mandato Licenciado, y que el abogado, sí. buenos días. Supongo que en el mandato de representación se tiene que especificar dicha representación, o sea, ser claros que esa representación va a ser para que, pues, valga la redundancia, le represente en ese proceso de divorcio. Sí. Que no quede amplio, sino de ser específico. No sé si ahí está bien. Sí. ¿Alguien más? Buenos días, licenciado. No, tiene que estar Debiera estar protocolizado. el registro de mandatos y protocolo. Eso va verificando el juez, como lo decía en un principio, ¿verdad? Que el mandato pues le esté otorgando esas facultades y que precisamente esté inscrito en el registro electrónico de poderes del organismo judicial. Y el registro de poderes extiende un documento en el cual pues aparece esa circunstancia donde aparece pues quién autorizó el instrumento público, el nombre del mandante, el nombre del mandatario, fecha y número en que se presentó al registro para hacer esas anotaciones y esos registros, el número que el registro electrónico le otorga a ese mandato especial judicial con representación, que pienso yo que debería ser el verdadero nombre, porque la ley nos indica en el artículo 1692 del Código Civil que se necesita poder especial para, y entre otros dicen, para la separación, el divorcio, para demandar la nulidad o insubsistencia del matrimonio. Entonces, sería de contar con estos requisitos para que debería ser un mandato especial judicial con representación según mi criterio. Pero quiero decirles algo. Cuando recibimos los mandatos, a veces indica alguno mandato judicial general y dice, también dice un título bastante largo con cláusula especial. Entonces, porque muchas veces la persona va a necesitar que su mandatario realice diversos ¿qué le digo? Diligencias en favor de él, y entonces necesita otorgarle un mandato pues bastante amplio. Lo único es que dentro de ese mandato, dentro de una de las cláusulas, le va a consignar de la cláusula especial que se otorga. Y entonces en esa cláusula especial, ahí va a hacer mención de que le estaba otorgando esa facultad para solicitar esa anulabilidad del matrimonio, ¿verdad? Va a ser claro y preciso en decir y en indicar que le está concediendo esa facultad para que le lleve su proceso, pues ese proceso de este tipo. Entonces, vamos solicitando acá, como vamos viendo ahí en pantalla, pues todas estas circunstancias que son del mero trámite.
¿verdad? Porque estamos pidiendo que se reciba nuestra demanda, que se tome nota de la calidad con que se actúa, la dirección y procuración, lugar para notificarle a la parte demandada, que se admita para su trámite, los medios de prueba que se tengan por ofrecidos, se emplace a la parte demandada por 9 días comunes, que haga valer sus excepciones o su oposición y ahí vamos pidiendo todas estas cuestiones del trámite. Luego, en el fondo, A, con lugar la presente demanda ordinaria de anulabilidad del matrimonio. B, como consecuencia se reconozca la anulabilidad del matrimonio a efecto que no produzca sus efectos jurídicos. Que se condene a la parte demandada al pago de las costas judiciales, ¿verdad? Ya cuando un matrimonio pues ya está inscrito en los registros respectivos, pues al momento de que se dicte la sentencia y fuere declarada con lugar, pues se extenderán las certificaciones de la sentencia para proceder ante el Registro Nacional de las Personas y al registro civil que corresponda, donde aparezca la inscripción de matrimonio de las personas que están involucradas dentro de este caso, para que se produzca, para que se proceda a que en esa inscripción se consigne que ese matrimonio pues quedó anulado por la sentencia dictada por el juzgado XX de fecha tal y tal y tal, ¿verdad? Y entonces pues ahí se registran esas... Sí. Fíjese que tengo duda respecto a esa parte que dice que se condene a la parte demandada a pago de las costas judiciales. ¿Eso quiere decir pagarle el abogado al actor? ¿O es en sí todo el proceso que se pretende que se le pague? No sé si me entiende, licenciado. Sí, todos esos gastos que la persona tuvo que incurrir para promover en demandas, en todas estas circunstancias en las cuales se incurren gastos económicos, ¿verdad? Los puede reclamar. Ahora hay una circunstancia acá, ¿verdad? Que suponiendo que esa persona sea declarada, pues que se declare con lugar esta demanda, pues el juez analizará si le va a condenar o no, porque si esa persona, supongamos que fuera cierto que padecía de estas enfermedades, de esta enfermedad mental, pues va a ser un poco difícil que le condene, ¿verdad? Porque las personas, pues, la intención con que obran, pues, ya dentro de estos procesos se va a determinar si hubo una mala fe, pues, una mala actitud, pero si es difícil, yo, pues, le adelantaría que si ante mí estuviera esta petición, pues, tendría que analizarla y más si se declarare con lugar a través de los estudios psiquiátricos y psicológicos, que sí fue de esa manera, entonces diría, pues, quizás que declararía no al lugar en cuanto a ese pago de costas judiciales por las circunstancias en que se encontraba en que se encuentra esta señora, ¿verdad? Y pues, pero son cuestiones que ya se analizan al momento de integralmente todos y cada uno de los puntos de esa demanda. Vemos ahí las citas de leyes y luego pues las copias que acompañamos, duplicado y una copia, y la fecha y la firma. Y aquí pues ya venimos con la primera resolución porque ya se presentó la demanda,
usted como, ahorita usted fue abogado, usted presentó esa demanda y usted la elaboró porque está ejerciendo la dirección, pero ahora usted es el juez, porque usted se tiene que ir ubicando en los dos papeles, porque de eso se busca a través de este curso, que usted se ubique en calidad de abogado cuando está usted, pues cuando usted elabora la demanda en favor de su cliente, de su patrocinado. Y también que se ubique qué haría usted si fuera el juez, cómo resolvería, ¿verdad? Porque usted ya se dio cuenta qué pidió la persona ahí, entonces ahora usted se ubica como juez, se pasa a la otra parte. Entonces aquí, pues ya el juez resuelve y está resolviendo, pues que tiene por recibido se forma el expediente, pues se tiene por recibido el memorial que contiene solicitud de demanda en la vía ordinaria, promovida por tal persona, se forma el expediente respectivo. Yo resuelvo un poco más amplio que lo que está acá, así como les estoy platicando. Y identificado en este juzgado con el número tal y tal y tal. Y con base en el documento que se acompaña, se tiene por acreditada la personería. Ya vimos que es ese mandato. Y se toma nota de la dirección y procuración bajo la que actúa la actora y del lugar para recibir notificaciones. Se admite para su trámite. Se emplaza al demandado por el término de 9 días para contestar la demanda. Que se notifique a la parte demandada en el lugar señalado, apercibiéndole que debe señalar lugar para recibir notificaciones dentro del perímetro de este juzgado. Caso contrario, se le seguirá notificando por los estrados de este juzgado. Lo demás solicitado para su momento oportuno, porque en este momento todavía el juez no va a mandar a pedir declaración de parte, ¿verdad? Todavía no va a hacer todas esas otras. Sí, está pidiendo que la persona comparezca a contestar dentro de los 9 días, ¿verdad? Y sí tiene por recibido los medios de prueba, pero todavía no se ha llegado a la parte donde se va a hacer el diligenciamiento, porque estamos en la etapa de ofrecimiento, de proposición, diligenciamiento y valoración de la prueba, que son los momentos en que va sufriendo en su camino la prueba. Y entonces lo demás solicitado para su momento oportuno. Entonces ya el juez, cuando ya se contesta la demanda, que es donde usted ya se va a ubicar, aquí ya fue usted juez, ya emitió su primera resolución y luego, pues, ya ahora usted pasa a ser abogado de la parte demandada. ¿Qué va a contestar usted ante esta demanda? Que precisamente es lo que decía por ahí un compañero, una compañera que dijo, bueno, licenciado, pero ¿qué pasa si él tiene que probar? Pues precisamente, pues ya usted como abogado, va a elaborar ese memorial que va a defender pues esos hechos, esas circunstancias que le va a contar a usted, en este caso, pues la señora. Fuera cualquier otro caso, pues de esa manera, pues sería también, pues que usted se va a ir colocando en el papel que le va a tocar. Esto lo hacemos porque usted tiene que tener un panorama bastante amplio de conocer qué va cómo va usted a pronunciarse al momento de elaborar la demanda en representación de su cliente o dirigido. ¿Qué va a hacer usted para resolver si fuera el juez en este primer momento, esta primera resolución? ¿Cómo se llama esa resolución? ¿Cómo se llama? Es un decreto, licenciado. Un decreto. Sí, de trámite. Gracias. Gracias. Vean que cómo es de importante, aunque nos parezca a veces que fácil, pero no, es importante ir identificando qué clases de resolución se están emitiendo.
Entonces, esas son las circunstancias de esta demanda, y entonces vemos ya estos extremos que hemos indicado, y pues ustedes van a ir sacando sus conclusiones. También pues surgen dudas, muchas veces son bastantes, pero eso es importante, pues porque de las dudas pues vamos generando pues esas preguntas que se nos hacen necesarias para ir acumulando el conocimiento. Bueno, ¿hay alguna otra duda en relación a estos dos documentos, como lo son la demanda que se les ha planteado y así como la resolución de la primera resolución? Más que todo es importante, pero quiero reforzar, disculpen que insista, que vean que todas las demandas van a llevar todos esos apartados. Porque por ahí me apareció una demanda que no llevaba apartado de pruebas. ¿Qué haría usted como juez? ¿Le da trámite a una demanda que no lleva apartado de pruebas? Pregunto. No, licenciado, porque no tiene un fundamento en que se esté basando los hechos que está relatando. ¿Eso en dónde nos fundamentaría? ¿En qué norma nos fundamentamos para rechazarla? En el artículo 61, donde está el escrito inicial, licenciado, porque ahí dice de que debe de presentar, déjeme ver, vamos a ver. ¿En qué, cuál de los numerales? Ah, no, no está aquí. No, explicación de hecho. Ay, ¿dónde lo vi? Licenciado, perdone, yo pienso que sería en el numeral 3, donde dice relación de los hechos a que se refiere con la petición, porque si nosotros estamos indicando, por ejemplo, en este caso, de que la persona tiene problemas mentales, tenemos que comprobar que estamos solicitando por esa situación el divorcio o la anulabilidad del matrimonio porque tiene problemas mentales. Entonces ahí tendríamos que ingresar nuestras pruebas. Sí. Vean, está bien ese, pero lo van a complementar con el 106, porque recuerden que las normas se van integrando unas con otras y eso van fortaleciendo su escrito de demanda. Si nosotros vemos el 106, nos indica, en la demanda se fijará con claridad y precisión los hechos de los cuales habló la compañera ahorita, en que se funden las pruebas que van a rendirse en la demanda. Y si no lleva apartado de pruebas, ¿qué hacemos? La rechazamos. Fíjense que esa demanda no tenía su apartado de pruebas y aportaba algunos documentos a la demanda, pero no hacía la relación, porque tiene que ir existiendo una relación en todo el contenido de la demanda. Entonces, está bien el 61 y lo complementamos y terminamos pues de integrar con el 106 para que esté fortalecido el rechazo, porque ahorita les pregunté sobre un rechazo, ¿verdad? La rechazaríamos en base a no cumplir con estos requisitos de ley, ¿verdad? Y igual quiero contarles que tuve recientemente una demanda que no tenía peticiones de trámite. Aunque no las haya señalado, ya indicamos que la ley no señala peticiones de trámite y peticiones de fondo. Si usted quiere, solo pone peticiones, pero las tiene que ir ordenando. ¿Qué es lo que primero se tiene que pedir? Porque no va a pedir usted desde la primera petición. Diría usted que está bien que pida que se declare con lugar la presente demanda. ¿Qué considera usted? Le pregunto, ¿estaría bien? En la primera petición. Si usted ya llega a su apartado de peticiones. Yo pienso que no, porque siento que por la situación que se está viviendo, el demandado siempre va a tener algo que, perdón, el demandante siempre va a tener algo que pedir, ¿verdad? Siempre.
Sí, pero quiero explicarme. Las peticiones tienen que ir en un orden. Ese orden va a ser en base a lo que el órgano jurisdiccional tenga que resolver oportunamente. Es decir, tenemos que pensar qué va a resolver, qué tiene que resolver el juez primero. ¿Qué va a hacer el juez cuando lea su demanda? Entonces, ¿qué necesita usted primero? Que le reciban su demanda, ¿verdad? Entonces, usted tiene que pedir, ¿verdad? Que se tenga por recibida la demanda promovida, que se tenga como lugar para recibir todos esos aspectos que van a ayudar y que van a ser necesarios para que esa demanda pueda ir teniendo paso a paso pues esa viabilidad, de manera que vaya aproximándose cada paso a lo que nosotros queremos, ¿va? La estamos planteando, queremos que nos la reciban, los lugares para recibir notificaciones, que se acredita la calidad con que se comparece, de los abogados, que se tengan por ofrecido nuestros medios de prueba. Entonces, tenemos que pedir todo aquello que tenemos que pedir en esa primera parte. Porque si pido desde el principio que se declare con lugar y se emita la sentencia correspondiente y se mande a cancelar la partida de matrimonio, así tuve esa demanda. Esas tres peticiones decía nada más. ¿Ah? Que se declare con lugar, que se dicte sentencia, se mande a cancelar la partida de matrimonio número tal. Esas tres peticiones tenía. Entonces, no está bien formulada porque tenemos que pedir todas estas cuestiones que ya indiqué. Hay que pedir que se emplace al demandado y todo ese camino que se debe ir recorriendo a través de un proceso. Bien, vamos a ver otra demanda ordinaria porque ahorita nos estamos concentrando en este tipo de demandas para que veamos, pues no vamos a poder ver todas porque no nos alcanzaría el tiempo, ¿verdad? Pero vamos a ver unas 3, 4 ordinarias y luego pues vamos a pasar a las demandas en vía oral, pues, o sea, de juicio oral. Entonces, les pido un momento de espacio en lo que fijo el otro memorial de demanda y ya regreso con ustedes. Mike, ahora quiero convocar a otra que te mencioné. Está en una distinta. Perfecto. Se le fue la voz, Lick. No se le fue la voz, solo está buscando otro documento para mostrarnos. Ah, gracias.
Bien, entonces, como vemos acá, pues vamos a ver un ordinario de declaratoria de paternidad y filiación. Y vamos a ir platicando pues sobre las circunstancias de este tipo de proceso. Pues como podemos ver acá, pues siempre al juez o tribunal ante cual pues nos estamos dirigiendo, pues los datos de la persona que está promoviendo, pues aquí la paternidad y filiación, casi el 90% es solicitado por la madre del niño, ¿verdad? O niña. Y entonces en ese sentido, pues siempre plenamente identificándose con sus datos, nombre del niño, pues siempre la relación en cuanto a la abogado o abogada que le auxilia, pues los datos referentes a la dirección, tanto para recibir notificaciones como hacer mención del objeto del juicio que se promueve, juicio ordinario declaratoria de paternidad y filiación en contra del señor. Aquí pues tenemos un nombre y siempre igual, quien por ignorar su residencia puede ser notificado en tal y en tal lugar, ¿verdad? Ya vamos con la relación de los hechos que generalmente pues atienden a contar pues una relación sentimental que existió entre estas personas y que producto de esa relación pues nació pues el niño y pues la fecha y pues indicando ahí pues de lógicamente pues que no fue reconocido por su padre. La historia que pasa constantemente, que las señoras andan buscando al Señor, hablándole, requiriéndole, rogándole, suplicándole que reconozca a su hijo, pues hacen caso omiso, se esconden, no es mío, esto, lo otro, y pues una serie de argumentos, pues casi en la mayoría de casos, diría yo en el 90%, de evadir su responsabilidad, ¿verdad? Porque sí ha resultado algunos casos en que del resultado de los juicios sí se ha dado el caso que resultan no siendo el padre, pero quizás es un porcentaje mínimo de un 3%, pero en la mayoría de casos pues resulta pues siendo el padre. Entonces aquí, pues como les decía, pues en sus hechos, pues está haciendo ver la señora que ha hecho conciencia en el señor, pues en el demandado, para que de manera voluntaria comparezca a reconocer a su hijo. Y pues al no pues obtener respuesta, pues no le ha quedado más que solicitar pues por la vía legal, pues que se pueda determinar pues ese extremo. Y entonces pues va dentro de sus hechos, pues no como en las peticiones que ya son más específicas o más especiales, pero desde ahí ya se va inclinando pues qué es lo que queremos, ¿verdad? Porque aquí dice que concluido el proceso, se dicte la resolución correspondiente, se ordene la anotación en la partida, tal y tal, y entonces ya se va elaborando, inclinando pues esta forma de pronunciamiento de manera que vaya teniendo los resultados que se quieren. El fundamento, que el artículo 220 del Código Civil, ahí podemos nosotros ir viendo en nuestro código, ustedes están ahí pues muy acuciosos con sus códigos, y acá nos indica pues que el hijo que no fuere reconocido voluntariamente, ¿verdad? En este caso pues lo hace su señora madre porque pues él es menor de edad, ¿verdad? Y entonces acá el 199, paternidad del marido, el marido es padre del hijo y habla pues sobre el fundamento de esa base. El artículo 96 siempre, las contiendas que no tengan señalada tramitación,
en este código se ventilarán en juicio ordinario. El artículo 2 de la Ley de Tribunales de Familia establece corresponde a la jurisdicción de los tribunales de familia los asuntos y controversias, cualquiera que sea su cuantía, relacionados con alimentos, paternidad y filiación. Todo lo anteriormente expuesto ofrezco probarlo con lo siguiente. Documentos, certificación de partida de nacimiento, ¿verdad? Declaración de parte, va a ser llamado el señor para que declare, ¿verdad? Ya sabemos qué es declaración de parte, ¿verdad? Alguien que me explique, por favor. Con uno que me responda ahí, pues nos daríamos por satisfechos, porque ese que conteste va a representar a los 145 que están presentes hoy. Es el mandatario para contestar respecto a esta pregunta. Licenciado. Buenos días. Buenos días. Disculpe, yo entiendo que la declaración de parte es que yo estoy demandando, yo pido que citen a la otra parte, supongamos al papá del niño, para que absorba el pliego de posiciones que se deja en resguardo de la secretaría, para que las responda, y él se tiene que presentar personalmente y no por medio de apoderado ni mandatario. Así es, compañero. Muchas gracias, le agradezco. Esto, como les digo, pues algunos ya lo saben, otros no lo saben, y para los que ya lo sabemos, nos ayuda porque nos sigue confirmando los conocimientos que hemos obtenido y que los seguimos reafirmando. Entonces ahí está esa declaración de parte que ya usted como abogada, porque la declaración de parte, ¿quién la va a elaborar? No va a ser la señora, ¿verdad? En este caso, sino que ella le va a contar la historia. Entonces usted ya va a establecer qué medios de prueba va a ofrecer. Y entonces dice, bueno, le voy a solicitar la declaración de parte. Y comienza usted a ¿qué preguntas le puedo hacer? ¿Qué posiciones? ¿Verdad? Técnicamente, pues ahí se le llama posiciones, ¿verdad? Pero en sí son unas preguntas que se le van a formular y que las va a contestar, y de esas respuestas se va a ir obteniendo pues los resultados pues que deseamos, aunque a veces pues también pues a través de esas posiciones pues no se obtiene todo, pero de todas maneras son medios de prueba que tenemos a nuestro alcance que podemos utilizar. Y como ven acá en el numeral 3, aquí no hay pierde. Prueba molecular genética del ácido desoxirribonucleico, ADN. Esa palabra, ¿cómo cuesta leerla y decirla sin leer? Cuesta bastante también, ¿verdad? Pero esa es la prueba de ADN que deberá practicarse al señor de conformidad con el decreto tal y tal y tal del Congreso de la República de Guatemala. Deberá ser ordenada por el señor juez con el objeto de determinar de forma científica la afiliación entre el demandado y el menor de edad. Una pregunta. Sí. Aquí, yo no sé si será cierto o no, pero las pocas veces que he escuchado respecto a eso, cuando el señor se niega a reconocer a la criatura, se manda a hacer una prueba de ADN, pero ¿es cierto que tiene que ser absorbida por la señora o lo mandan, o es así absorbido por otra instancia? ¿Cómo es ese proceso, licenciado? Sí, no hay una disposición. Yo sé que todavía eso está en estudio en el Congreso ya no sé si de un par de años, en cuanto a que se pueda emitir la disposición legal correspondiente. Primero es que contendría ese decreto del Congreso que la prueba esta molecular sea gratuita y que la practique el INASIF, ¿verdad? Pero no sea, yo no tengo conocimiento que hasta la fecha no hemos recibido nada de eso todavía, entonces tiene que soportar el gasto
quien está promoviendo la demanda. Está oscilando como en 2.500 a 3.000 quetzales. No tengo exactamente la cantidad en mente, pero al concluir el juicio, recuerden que allí la persona pues reclama pues estos, no solo esos gastos de la prueba molecular, sino que los gastos en los que tuvo que incurrir de abogado y cualquier otros gastos en los que haya incurrido para poder llegar pues a determinar esta circunstancia, ¿verdad? Entonces, así sería porque se manda pues con este órgano, con el INASIF, ¿verdad? Hay otros laboratorios que están en algunos establecimientos, instituciones de salud privados. Uno que se utiliza mucho, pues he conocido yo, el de la Mariano Gálvez, Universidad Mariano Gálvez, pero usted como abogado de su cliente, pues no le vaya a recomendar que vaya a hacerse la práctica ahí. ¿Por qué? Porque entonces la mandaría a gastar doble, porque como no es el órgano que el juez se basa y se fundamenta más, es el resultado del INASIF. Entonces sería mejor que se ordene que la práctica se haga en el INASIF. ¿Por qué pasa eso? Porque a veces presentan ellos ahí que han ido a esta institución, no porque no sea buena, ¿verdad? Sino que ya se han practicado un examen ahí. Y entonces puede venir la otra parte y va a decir que considera que no es suficiente con esa prueba de esa universidad y entonces puede pedir que sea otra institución también privada, ¿verdad? Porque la ley así señala que cada quien puede proponer un lugar, pero la parte, pues, que no la parte, sino que la autoridad que va a tomar la decisión, ¿en base a cuál? Si fuera uno de la Mariano Gálvez, otro de otro laboratorio, de la otra parte, ¿cuál tomaría el juez? El juez lógicamente tendría que decidirse porque se practique en el INASIF. Y entonces, para que no vaya alguien pues cuando previamente a presentar la demanda quieran ir a hacer una prueba, mejor que esperen hasta que la prueba la realice el INASIF para no incurrir en un doble gasto, porque precisamente la pregunta que indicó la compañera va también en ese orden. Pues hay personas que tienen dinero, pero aún las personas que tienen dinero reclaman lo que han gastado, y no digamos muchas personas que acuden a los tribunales que no tienen medios suficientes para estar gastando, ¿verdad? En ese tipo de exámenes y de peritajes, ¿verdad? Entonces ahí tenemos esa prueba que va a ser contundente y no hay para dónde. Y si acaso el demandado se negare a la práctica de dicha diligencia, que dicha negativa se tenga como prueba de paternidad, para lo cual el señor juez debe oficiar al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para el diligenciamiento de dicha pues diligencia, indica ahí, pues. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se ordena que el señor se presente al INASIF y no va, es decir, pues no se presenta el señor, porque la prueba se practica a las tres personas, se practica a la mamá, al niño y al papá. Entonces van solo la mamá y el niño y el señor no se presenta. El juez le ha ordenado al INASIF que en un plazo de 15 días presente los resultados, remita los resultados de dicho examen a la judicatura. Una vez presentados a la judicatura, pues ya el juez va a resolver, ¿verdad? Y si ya se fijó fecha el INASIF y todo esto para que esa persona se presente,
y no se presentó, el INASIF va a hacer del conocimiento del señor juez que el señor no quiso llegar. Entonces ya el juez, con las circunstancias del caso y con si hubo declaración de parte o cualquier otra prueba, pues ya con eso va a resolver y de plano que va a resolver con lugar, aunque ese señor no se haya hecho la prueba de ADN, ¿verdad? Porque ya la responsabilidad es de él. Y ya el juez va a resolver con lugar, aunque ese señor no se haya hecho la prueba, porque una persona que no puede irse a hacer la prueba porque tenga trabajo, porque esté enfermo por una circunstancia, debe hacerlo saber al órgano jurisdiccional dentro del tiempo correspondiente para que el juez pues pueda hacer un momento más de espera y que se logre llegar a buen término pues todo el proceso. Entonces ahí pues como vemos también vamos a las peticiones y siempre vamos por esas peticiones que son básicas y primarias, ¿verdad? Y vamos viendo acá todas estas peticiones que están formulando, cada demanda es distinta. Aquí tenemos las de fondo. No se presentan a hacer. Y vamos ahí arribando con todo esto. Aquí sí nos aparece la certificación de nacimiento como prueba. Y como acá vemos en el certificado de nacimiento del niño, pues solo aparece el nombre de la señora, datos del padre, pues todos esos extremos, ¿verdad? Porque es necesario aportar todos estos elementos. Bueno, vamos a ver otra demanda. No hay preguntas sobre esta ya, ¿verdad? ¿Estamos bien? Sí, con una preguntita. Buenos días. ¿Cómo entregarían el certificado? Perdón, ¿es un certificado lo que entregan del ADN? ¿O cómo es Sí, que...? es un certificado emitido por el INASIF, ¿verdad? Donde se indican los resultados que se han obtenido de los exámenes practicados, pues son meros medios científicos, ¿verdad? Porque ahí pues se habla de ciertos términos que pues nosotros como abogados pues no los manejamos, ¿verdad? Porque es igual así como los doctores, pues ellos no manejan los términos jurídicos nuestros, ¿verdad? Conocen algunos, ¿verdad? Entonces igual nosotros pues ahí hablan de las probabilidades, hablan de esas células, de esas moléculas, de todo eso que está inmerso en las cantidades y porcentajes contenidas y que a través de los cuales pues arriban a ese resultado del 99.99 que ese señor es padre de ese niño, ¿verdad? Es un, pues, ¿qué le digo? Un análisis bastante científico de lo que se presenta ahí ante el juzgador. Bien, vamos a ver otra demanda. Licenciado, muy buenos días. El licenciado, perdone una pregunta. En referencia al artículo 224 del Código Civil, hace referencia a la afiliación después del fallecimiento del padre. Mi pregunta es, si el padre falleciere y el hijo deseara la afiliación, ¿contra quién se dirige la demanda, perdón? Cuando ya no está el padre. Sí. Sí, entonces ahí pues podríamos ver qué otros familiares tiene, pues sus hermanos podrían ser, pues para ver si a través de los exámenes pues de un hermano
¿verdad? Se pueda, o del abuelo, ¿verdad? Se podría buscarse otro de los parientes, ¿verdad? Que estén en esa línea recta, en ese orden de descendencia, ¿verdad? El abuelo, está el padre, están los hermanos que van obteniendo pues ese mismo tipo de ADN, ¿verdad? Para que se pueda establecer a través de ello, ¿verdad? Licenciado, una pregunta. Sí. O sea, de que prácticamente la única prueba sí se puede decir que confiable sería los resultados de INASIF, pero estos exámenes no son gratuitos, o sea que a pesar que sea INASIF, se tiene que cancelar esa prueba, ¿verdad, licenciado? Así es. Así es, compañera, y decíamos de que así hacíamos saber de eso porque pues la ley no señala que este tipo de examen sea gratuito y pues estaba como en una consideración del Congreso pues emitir una disposición para que el INASIF en estos casos de filiación y paternidad pues se otorgara de forma gratuita, pero como todavía no tenemos esa disposición, pues la parte que demanda cubre ese gasto, pero lo reclama pues dentro de sus peticiones. Recuerde que pide que al ser condenada la parte demandada, pues que le, pues se le condene en las costas y todos estos gastos que pueda haber incurrido, pues la parte demandante, ¿verdad? Como son pues estos exámenes, los pagos del abogado, pues todos esos honorarios pues van a pedirse, ¿verdad? Y recuerde que para reclamar esos pagos pues hay vías, ¿verdad? Pues si no quiere pagar voluntariamente, pues pedimos embargo de salarios, embargo de cuentas, embargo de bienes, pues hay una serie de, ¿qué le digo? De elementos que podemos tomar en cuenta para requerir de obtener esos recursos que la persona ha gastado para obtener esos resultados. Bien, entonces les voy a ver otra demanda en lo que me conecto, por favor, un par de minutitos. De acuerdo. Bien, ya estamos ahí con la otra demanda. Es una demanda de ordinario de unión de hecho. Entonces nosotros pues ya vimos que la ley nos señala pues que pueden darse, diríamos, dos procedimientos que les podríamos llamar de carácter voluntario en cuanto a esta figura, en cuanto que dos personas deseen realizar su declaración de unión de hecho, ¿verdad? Que son aquellas personas que han convivido maridablemente durante el tiempo que la ley señala que no están casados. Y entonces acuden ante un notario o ante el alcalde de su vecindad y ahí pues se va a faccionar el acta correspondiente
y va a quedar formalizada esa unión de hecho. Pero también, pues, la ley nos habla de la unión de hecho cuando una de las partes se opone. Y nosotros, pues, de lo que venimos platicando en este momento, nos ubicamos en el artículo 173 del Código Civil. Y entonces se indica ahí cuándo procede a declararla. La unión de hecho de un hombre y una mujer. Y aquí cabal, pues, nos indica, pues, puede ser declarada por ellos mismos ante el alcalde de su vecindad o un notario, para que produzcan los efectos legales. Y ahí ya nos habla de los requisitos. Siempre que hayan mantenido vida en común por más de 3 años ante sus familiares y relaciones sociales, cumpliendo los fines de procreación, alimentación y educación de los hijos y del auxilio recíproco. Esos requisitos pues deben de ir inmersos en la demanda para que nosotros podamos promoverla y esperar que el resultado de la misma pues se declare con lugar. En este momento pues estamos viendo en la parte esta voluntaria, ¿va? Que pueden acudir ante el alcalde o ante un notario. Pero también el artículo 178 del Código Civil nos dice solicitud de reconocimiento. También puede solicitar el reconocimiento de la unión de hecho una sola de las partes, ya sea por existir oposición o por haber fallecido la otra. En cuyo caso el interesado debe presentarse ante el juez de primera instancia competente, quien en sentencia hará la declaración de la unión de hecho, si hubiere sido plenamente probado. En dicha declaración fijará el juez el día o fecha probable en que la unión dio principio, los hijos procreados y los bienes adquiridos durante ella. Pero ahí nos está diciendo que el juez, ¿verdad? En dicha declaración, que es la declaración que va a hacer el juez, fijará el juez el día, pero esos datos nosotros se los tenemos que dar al juez cuando lo promovemos ante el juez de primera instancia. ¿Verdad? Le decimos que desde tal fecha, pues han estado unidos, pues en esa unión simple, ¿verdad? Los hijos que han procreado y qué bienes han obtenido o aportado, adquirido dentro de esa unión. Todos esos datos, al presentar el memorial, nosotros se los hacemos del conocimiento del juez, porque el juez va a resolver sobre todo eso al momento de dictar la sentencia. Ahora, como vimos anteriormente, y ustedes tienen que ir distinguiendo, pues, si es de carácter voluntario, es ante un notario o ante un alcalde, en esos casos no va a haber sentencia, ¿verdad? Estamos claros que ahí no va a haber sentencia, porque los alcaldes, los notarios, pues, no emiten sentencias en esos casos, ¿verdad? Sino que ellos, pues, emiten, faccionan actas y emiten otro tipo de resoluciones ahí. Entonces, como ya vamos viendo acá la demanda, pues siempre esa parte introductoria y vamos viendo ahí, pues, que vamos haciendo ver que comparecemos a promover en juicio ordinario, porque como ahí ya nos indicó que el que quiere obtener ese reconocimiento de unión de hecho tiene que ser ante el juez de primera instancia competente. Entonces tenemos que ir haciendo saber esos extremos de una vez. Entonces, y como ese procedimiento no está señalado, vuelvo a reiterar, en ningún otro tipo de juicio dentro de nuestro código, ni en cualquier otra ley, entonces pertenece a esta clase de juicios ordinarios de conformidad con lo que establece el artículo 96 del Código Procesal Civil y Mercantil.
y la dirección siempre para que se le notifique al señor. En este caso, pues estamos viendo que el señor, pues lógicamente, pues no ha querido hacer el trámite voluntario y entonces ya la señora comienza a hacer la relación de la convivencia con el señor. Desde el 1990 está acá, pues ya esos son datos que cada caso, pues son diferentes, ¿verdad? Ya va también relacionando que la procreación de dos hijos, sus nombres, fechas de nacimiento y cómo lo acredita con los documentos, ¿verdad? Porque recuerden que de cada cuestión que vamos relacionando y que sea necesaria la presentación de prueba a través de los documentos respectivos, así lo tenemos que hacer. Habla de la edad de los hijos, aquí en este caso ya son mayores de edad, pero aunque fueren mayores de edad, la ley lo señala que debe de hacer la relación. Y para ir probando pues que han hecho esa vida en común, viviendo maridablemente ante sus familiares y ante sus relaciones sociales, pues hacen ver acá pues que los han alimentado, los han educado, les han prestado el cuidado y auxilio necesario. Durante su relación han participado en todas las actividades de los colegios en donde han estudiado y con nuestros familiares. Y pues siempre de la dirección donde están residiendo, tiempo en que tienen de residir, y hablan pues de que de conformidad con esa fecha en que ella ya mencionó, desde que están unidos en esa unión simple, pues hace ver que ya han cumplido más de 3 años, que es un requisito, pues que esa unión haya sido ya por más de 3 años para poderla promover, y que han cumplido pues con esos fines de procreación, alimentación, educación, y van inclinando pues ya sus peticiones. Y entonces pues ya arriban a su fundamento de derecho, el artículo 173, del cual pues ya hemos platicado anteriormente. Y pues ya va haciendo ver pues todo el contenido de estos fundamentos. El 178, que también le dimos lectura. Licenciado, disculpe una consulta, perdone la interrupción. En el caso de la unión de hecho, no hay un régimen económico que los rija, ¿verdad? Digamos, estoy viendo acá que solo en el artículo 176 habla de la enajenación de bienes y que los bienes comunes no podrán enajenarse ni gravarse sin consentimiento de las dos partes mientras dure la unión y no se haga liquidación y adjudicación de los mismos. O sea que ahí no se puede en la unión establecer en el documento en donde se registra que, por ejemplo, hay separación de bienes. No existe eso, ¿verdad? Ellos podrían hacer la declaración, si fuera voluntaria lo podrán hacer ver. Así se puede entonces. Si fuera voluntaria ellos pueden decir pues de que ambos han adquirido o aportado esos bienes al matrimonio, ¿verdad? Pueden hacerlo ver, ¿verdad? La ley no lo prohíbe, ¿verdad? Pueden hacer ver esas circunstancias, ¿verdad? No lo prohíbe, ¿verdad? O sea que se aplican los mismos artículos del matrimonio, se pueden aplicar en este caso para establecer un régimen económico en la unión de hecho. Se pueden aplicar, ¿verdad? Ok, gracias, licenciado. Voluntariamente haciéndolo ante las autoridades ya anteriormente relacionadas, y se pueden pedir también ahí cuando es a través del juez, ¿verdad? Solo que en ese momento que se hacen ante el juez, pues lo está pidiendo ella, ¿verdad? Entonces, porque aquí, pues el señor quizás ella haya dicho que formalicen, que se casen o que hagan esa unión de hecho y pasan los años que ya vamos a ir o que no vamos a ir, y entonces ya la señora pues se ve en esa necesidad de hacerlo de esta manera y entonces ella puede pedirlo, pero como aquí se le va a dar audiencia al señor, entonces él ya se va a pronunciar
qué es lo que él tiene que decir en relación a todos y cada uno de esos puntos. Y ya, pues, si hubiera pues alguna oposición, pues todo eso el juez lo va a tratar y va a establecer pues todo lo que corresponda. Pero una vez en todos esos requisitos, va a ser difícil que no se pueda declarar con lugar dicha unión, ¿verdad? Pues habrán casos en que pueda ser que no se dé. Pues hemos tenido casos de que dicen que en más de 3 años, como es una historia, pero luego se presenta el señor y dice que no, que vivieron solo 1 año y medio, que se separaron como por 1 año y que luego volvieron a reiniciar y que luego se volvieron a dejar, pues, y como aquí la ley pues sí nos habla de que sean de una manera continua, ¿va? Entonces todo eso va a ser en relación a las circunstancias de cada caso. Entonces decíamos de los fundamentos de derecho, pues aquí creo que nos faltó un artículo que sería el artículo, ¿cuál sería? Para terminar de fundamentar. Uno que es básico para los juicios ordinarios. ¿Quién se recuerda? ¿No es el 106? No, no es el 106. No tengan pena, ¿eh? Me gusta que intervengan, no tengan pena, porque cuando preguntamos pues, a todos... El artículo 96, licenciado. Ese es el artículo 96. Si puede darle lectura, compañero, eso nos ayuda a reafirmar. Es corto el artículo ese. Claro que sí, licenciado. Las contiendas que no tengan señalada tramitación especial en este código se ventilarán en juicio ordinario. Bien, ahí vemos pues de que estamos respaldando y fundamentando pues nuestra demanda para pues establecer de que es esa vía correcta a la cual estamos acudiendo, ¿verdad? Gracias, compañero. Y vamos ahí con los medios de prueba, pues que se pueden hacer uso de ellos. Podemos ofrecer la declaración de parte, las documentales, las certificaciones de nacimiento de los hijos, de la señora también, del señor también hay que presentar. Fotografías que pueden ser también oportunas, ¿verdad? Donde a través de esas fotografías que siempre presentan, unos presentan más, otros otras, donde se hace ver que están en reuniones familiares, cumpleaños, celebraciones de matrimonios, pues fiestas de Navidad, de Año Nuevo, y está ahí toda la familia, y pues con todo eso se pretende establecer que están, que han hecho esa convivencia ante sus amistades y pues relaciones con sus diversos grupos familiares, tanto de la familia de la señora como de la familia del señor. Testimonial, pues los testigos que podamos pues proponer para el efecto de solventar esa clase de prueba también. Siempre las presunciones legales y humanas que el juez pues va a atender a examinar todo el proceso por medio de esas presunciones. Las peticiones, como siempre, ¿verdad? Las de trámite, que se admita, ¿verdad? Que se tenga por recibida y que se admita. Y a las de fondo, que no son muchas, pero que sí son puntuales, ¿verdad? Pidiendo que se dicte la sentencia del juicio ordinario, declarando con lugar el reconocimiento de la unión de hecho entre la señora y el señor, ¿verdad? Se expida las certificaciones de la sentencia y para la inscripción en el registro civil del Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala. Ya en los certificados de nacimiento de la solicitante y del señor, pues ya
se consignará en las observaciones a través del RENAP, pues que se declaró la unión de hecho de esas personas mediante la sentencia emitida por el juzgado cuarto o quinto o sexto, ¿verdad? Pues esos datos necesarios para apuntar todos esos extremos en esas observaciones. Y decía una pregunta. Sí. Regularmente casi que todas estas solicitudes es por parte de las señoras. Casi siempre. Pero, o sea, yo quisiera saber así a través de su experiencia por qué en su mayoría los hombres niega esa existencia de unión de hecho. ¿Por qué se niegan, licenciado? Usted así que a través de su experiencia nos pueda indicar un poco, porque que la señora tenga que estar siempre detrás de las cosas. ¿Por qué será, licenciado? Yo pienso que primeramente es un tema muy cultural, muy machista, ¿verdad? Pues es de reconocerlo. Es de reconocerlo que en la actitud pues del hombre, pues históricamente no, en estos temas no ha sido el más acertado, pues quien no lo quiera reconocer, pues yo creo que, bueno, no lo hago para entrar en ninguna polémica, pero quienes hemos llegado pues ya a este, llamémosle, nivel de comprensión. Imagínense que la mujer está pidiendo la unión, de hecho, imagínense que el Señor le dijera, pues no llegara a esas circunstancias, sino le dijera, pues ya están como de 10 años y que le dijera, mira, casémonos, ¿verdad? Es casi difícil que la señora le vaya a decir que no, ¿verdad? ¿Verdad? A veces pasa, no, mira, ya estamos bien así, sigamos como estamos, ¿verdad? Pasa eso también, pero pues yo pensaría que en la mayoría de casos, pues, que le dijera el hombre, mira, formalicémonos, nos casamos y lo hacen. Ustedes se han dado cuenta de gente que pues ya ha tenido esa experiencia y se casan a los años. Otros, pues que harán pues la unión de hecho, pues celebrarán este tipo de voluntario de la unión de hecho, pero sí en la mayoría de casos es la mujer la que ha solicitado esta unión de hecho, pero yo le atribuyo a estas cuestiones culturales y posiciones pues machistas y también pues pues que van inclinadas pues a esa conducta que el hombre pues ha asumido por mucho tiempo, pero que pues ha ido cambiando, ¿verdad? Porque no podemos decir que es lo mismo de antes, pues, pero todavía falta mucho por cambiar, porque cuántas personas conocemos en el campo, en las regiones lejanas, donde muchas veces la gente acostumbra solo a unirse y a convivir por años y años y a veces nunca formalizan ni la unión de hecho ni un matrimonio, ¿verdad? Eso pues al final pues siempre va, aunque no lo querramos, consecuencias, ¿verdad? Porque hay allí situaciones cuando hay hijos, cuando hay bienes, cuando están todas esas circunstancias, ¿verdad? Que en un momento dado se tengan que resolver sobre esas situaciones. Eso es lo que yo le podría decir, pero sí le diría puntualmente que falta mucha responsabilidad del hombre en cuanto a esas circunstancias, ¿verdad? Y hoy por hoy, pues si hemos avanzado en muchas cosas, también siento que hemos retrocedido en otras, porque hay muchos que piensan que se casan para probar, ¿verdad? Si va a estar bien o no va a estar bien, y ya con esa idea, a las primeras de cambio tira la toalla y ahí deja el matrimonio como que es cualquier situación, y muchas veces pues ya con hijos y vemos las afectaciones que conlleva todo esto en la sociedad. Nosotros vemos de que nuestra sociedad está inmersa en más problemas penales. Si ustedes van a ver los archivos, las demandas que existen en el ramo penal,
Ahí miran ustedes que el Ministerio Público tiene de millones de demandas, que todo va relacionado en cuanto a lo que es la formación de la persona, de la familia, de todo esto que tiene que ver, ¿verdad? Y como consecuencia, pues también vamos viendo los tribunales de familia, pues llenos también de problemas. Entonces, tiene que repercutir en algo en la sociedad y ya vemos que en bastante. Y atendiendo a eso, pues la ayuda tanto económica nacional como internacional está más volcada, por decirlo así, hacia lo que es ramo penal. Y el ramo de familia, y que debe ponérsele mucha atención, y no digo que no la tenga, porque yo no quiero llegar a esos extremos, pero sí faltaría más, porque el tema de familia ayuda mucho para que se pueda disminuir mucho problema social familiar, ¿verdad? Para que tengamos una mejor sociedad, ¿verdad? Hoy por hoy, cosas que no escuchábamos, pero ya existían de años, las escuelas para padres, ¿verdad? Que aún existiendo, hay muchos que se niegan a ir, ¿verdad? Los asuntos de los psicólogos, ¿verdad? Que muchos dicen, ay, ¿por qué voy a ir al psicólogo, verdad? Porque, ¿verdad? El juez me manda al psicólogo, pero yo estoy perfectamente bien y muchas veces pasa que son personas que están dando un maltrato en sus hogares, a la esposa, a los hijos. En la mayor, hablo de esta forma porque miren, sinceramente, la mayor parte de eso viene del hombre. No digo que no hayan casos de mujeres que tengan una conducta negativa, pero sí en la mayoría de casos ha sido el hombre el que ha incurrido en esta clase de conductas, ¿verdad? Entonces muchas veces el hombre quiere ser tomado como cabeza de hogar, pero no se actúa como se debe, ¿verdad? No se hacen las cosas como se debe. Compañeros, disculpen con este comentario y ya terminamos esta demanda. Me voy a permitir retirarme porque ya tengo 5 minutos para la otra clase, esperando que podamos haber dejado en ustedes un granito de arena más con estas otras demandas que vimos el día de hoy y continuamos el próximo sábado. Que Dios les bendiga, que tengan buen fin de semana. Gracias, licenciado. Feliz día. Licenciado, buen fin de semana para usted también. Gracias, licenciado. Feliz día, Ali. Gracias. Gracias, licenciado. Feliz día. Gracias a todos nuevamente. Bendiciones. Feliz fin de semana, licenciada. Muchas gracias. Feliz fin de semana.